Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener esta sesión con ustedes a través de este video, donde corresponde a la tercera semana de nuestro módulo de resolución de problemas. Vamos a compartir pantalla y también podremos poner un indicador que me pueda servir de guía. Nuestra materia, resolución de problemas. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Vamos a ver cuál sería la ubicación de la sesión del día de hoy dentro de nuestro temario general. Nuestro temario general, que tiene 3 unidades y consta de 18 semanas, tal como nos lo marca el temario que se nos envía desde CONALEP, desde el CONALEP Central y el CONALEP del estado de Coahuila. El temario de esta semana número 3 es el 1.2 de nuestro temario general, que se llama articular los componentes de un argumento mediante la relación de sus elementos. Nuevamente, articular los componentes, o sea, hay que ver qué elementos constituyen el argumento. Hay que identificar los elementos del argumento y la relación que existe entre ellos para poder argumentar de una mejor manera. Y la viñeta para esta semana le estamos llamando estructura de los argumentos. Introducción. Tradicionalmente se ha reconocido a las premisas y la conclusión como los elementos principales de un argumento. Siempre se ha dicho que las premisas y la conclusión son los elementos principales. Sin embargo, no son los únicos. Hay también elementos que se encuentran al inicio del proceso y a lo largo del proceso argumentativo. Entre estos elementos están el problema o pregunta y las expresiones indicadoras. Aquí tenemos, bueno, que contribuyen de manera importante para producir un buen argumento. Aquí tenemos un esquema, una figura que ilustra donde la parte inicial de todo el argumento es el problema o pregunta. De ahí parte todo lo que vamos a estructurar como argumento, del problema o pregunta. Después se va a pasar a las premisas. Son varias las premisas. Aquí estamos poniendo premisa número 1, premisa número 2, pueden ser más premisas. Y también debe de haber una interrelación entre las premisas. Todas deben de estar orientadas a formar un buen argumento. En ningún momento podemos pensar que una premisa se contraponga con otra, pues porque prácticamente estaría contrarrestando la fuerza de ese argumento. Y ya teniendo una serie de premisas que se interrelacionan para dar más fuerza a ese argumento, pues vamos a pasar a la conclusión. Bueno, pero si tenemos ya problema o pregunta, tenemos premisas y tenemos conclusiones, no hay que olvidar lo que acabamos de decir, que también hay problema y las expresiones indicadoras. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, en esta sesión vamos a ver varios elementos que forman un argumento. Problema o pregunta, que es la parte donde inicia todo. Expresiones indicadoras, razones o premisas y respuesta, solución o conclusión. Vamos a ver la primera. Pregunta, problema o pregunta. El problema o pregunta se refiere al tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el problema que vamos a atacar? ¿Cuál es la solución que vamos a buscar? ¿Qué sucede? ¿Qué situación sucede que nos está causando algún conflicto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ese es el tema de nuestro argumento y ese tema se le está llamando problema o pregunta. Voy a leerlo nuevamente.
problema o pregunta se refiere al tema teórico o práctico que es indispensable para iniciar la argumentación. Si no tenemos un problema o problema o pregunta, no podemos argumentar nada porque no vamos a resolver nada. Su función es plantear el asunto de estudio, de qué vamos a hablar, de qué se trata, qué queremos resolver, dentro de un contexto que permita comprender sus limitaciones, justificación, proyección e importancia. Entonces, problema o pregunta es donde inicia toda la argumentación. Es el tema central de lo que vamos a hablar. Expresiones indicadoras. Son palabras u oraciones que nos permiten identificar gramaticalmente a las premisas y conclusiones dentro de una argumentación. Son expresiones que vamos a ver algunos ejemplos, pero son expresiones que nos van llevando a ir uniendo premisas para poder argumentar de manera consistente. Vamos a ver algunos ejemplos. Expresiones indicadoras. Los indicadores son palabras que nos permiten reconocer la presencia de premisas o aseveraciones. Las premisas es lo que está dando fuerza a mi opinión, lo que está dando fuerza a mi argumento. A continuación vemos una lista de ejemplos de las expresiones indicadoras que podemos encontrar dentro de una argumentación. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos. A causa de, podemos decir, yo siento esto a causa de que está pasando esto. ¿Por qué? Viendo que, debido a, desde, como se muestra, puesto que, dado que, ya que, es claro que, como bien se sabe, con base en. Esas son expresiones que unen premisas y le dan solidez a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo digo que, voy a poner un ejemplo, si yo digo, estoy en un trabajo, no me tratan muy bien, no me pagan muy bien, entonces voy a renunciar. Entonces, aquí hay una expresión que dice debido a. Voy a utilizarla. Tú dices, en mi situación, en esta organización, en esta empresa, no estoy recibiendo un buen sueldo. Además, en ocasiones los horarios se extienden de manera indebida. También no me siento muy a gusto, y ahora voy a utilizar la expresión indicadora. Debido a todo esto, aquí está la palabra debido a. Debido a todo esto, quiero presentar mi renuncia. Debido a todo esto o debido a lo anterior, vamos a poner un ejemplo en positivo. Yo soy una persona que soy un jefe de un área y voy ahora a hablar bien de un empleado. Digo, miren, su compañero, Pedro, está llegando puntualmente, no ha tenido ninguna falta, está haciendo muy bien su trabajo. Hemos recibido más clientes que en épocas anteriores. Además, hemos visto que hace muy buen trabajo de equipo con todos los demás compañeros de la oficina. Ahora sí voy a utilizar la expresión indicadora. Debido a lo anterior, me permito incrementarle el sueldo y ponerlo de jefe de esta oficina. Entonces, estoy dando una serie de premisas y luego digo, debido a lo anterior,
lo voy a nombrar jefe de la oficina. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Las premisas es que hace muy bien su trabajo, que tiene muy buena asistencia, que hace muy buen trabajo de equipo, que nos ha permitido incrementar los clientes. Estas son las premisas. Por lo tanto, decimos, debido a lo anterior, lo nombro jefe de la oficina. A partir de ahora, él es el gerente de esta oficina. Esta es la palabra debido a. Entonces, cuando das un argumento, una premisa, otra premisa, otra premisa, otra premisa, y luego dices, debido a todo esto, lo nombro jefe de oficina. Cuando dices debido a todo esto, eso es la expresión indicadora. Si eso lo decimos a causa de, o dado que, o como se muestra, son expresiones que le dan fuerza a todas las premisas que hemos estado uniendo para mostrar un argumento más sólido. Vamos a avanzar. Expresiones que indican que hemos llegado a una conclusión. Por lo tanto, entonces, esto demuestra que, en consecuencia, es cuando ya vamos a dar la conclusión de nuestro argumento. Podemos inferir lo que significa que, por ello, como resultado, así se desprende que, se deduce que, lo cual prueba que, por tal razón, lo que implica que, de ahí que, por ende. Podemos utilizar el mismo ejemplo de ahorita de la oficina utilizando la palabra por tal razón. Pedro llega temprano, buen trabajo con los equipos, nos ha incrementado clientes. Por tal razón, lo nombro jefe de la oficina. Es cuando uno las premisas y doy la conclusión de manera fuerte. Esas es las expresiones que indican que estamos llegando a una conclusión. Seguimos. Razones o premisas. Bueno, ¿qué son las razones o las premisas? Son afirmaciones, proposiciones que dan razones y bases o evidencias para generar una proposición o conclusión. ¿Qué es una premisa? Pedro, como llega temprano, esa es una premisa. Como ha incrementado los clientes, esa es otra premisa. Como trabaja muy bien en equipo con sus compañeros, esa es otra premisa. Esas son razones, son premisas de lo que yo estoy afirmando, como dice aquí, afirmando, y estoy creando las bases para generar la conclusión o la propuesta. ¿Qué va a ser la conclusión? Por lo tanto, lo nombro jefe de la oficina. Su función, de las premisas o las razones, su función es ser un referente lógico que lleva al lector a adquirir un nuevo conocimiento y fundamentar uno que ya había adquirido. Entonces yo le estoy diciendo un nuevo conocimiento a la gente. No ha faltado, ha incrementado los clientes. Probablemente alguno de los empleados no sabía que nunca había faltado, Pedro, o posiblemente no supiera que nos ha permitido tener más clientes y tener mejores ventas. Entonces, las premisas son bases, son evidencias que le incrementan el conocimiento a las personas y nos permiten hacer una conclusión. Las dos o más premisas de la argumentación necesariamente deben de guardar una relación entre sí. Yo tengo que hablar de las premisas. Llega temprano,
trabaja bien en equipo, nos ha permitido subir los clientes. Todas esas premisas tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Hablar bien de Pedro. Hablar bien de Pedro. Porque si decimos premisas que se contraponen, y digo yo, llega temprano, ha incrementado los clientes, hace muy buen trabajo de equipo, pero ahora voy a hablar de una al contrario. Pero en ocasiones llega con aliento alcohólico. Pues estoy hablando tres buenas y otra que estoy hablando en contra, pues se contraponen. Eso no debe de ser. Debe de ser todas en el mismo sentido. Es por eso que le damos solidez al argumento. Seguimos. Respuesta, solución o conclusión. Es el cierre que estamos dando. La respuesta, solución y conclusión en el ejemplo que estamos diciendo, por lo que lo nombro jefe de la oficina. Se entiende como una proposición que está soportada sobre la base de otras proposiciones llamadas premisas. Yo lo estoy nombrando jefe de la oficina en base a cuáles premisas, que llega temprano, que trabaja bien en la oficina y que nos ha permitido subir los clientes. También se le considera esta como la respuesta a la argumentación, pues que concluye y da la solución a los problemas. Estamos ahora sí ya en la conclusión, respuesta, solución, estamos ya cerrando nuestro argumento. Estamos cerrando nuestra estrategia de vender la idea, de persuadir, de convencer. Ahí estamos llegando al cierre de nuestro argumento con la intención de convencer al que nos está escuchando, con la intención de persuadir al que nos está escuchando, con la intención de informar al que nos está escuchando. Se considera que una conclusión debe tener al menos una premisa de que la respalde. La tesis de un artículo argumentativo siempre contendrá una conclusión con los puntos principales, párrafos del cuerpo actuando como premisas que llevan al oponente a aceptarlo. Entonces, recordemos, la conclusión es el cierre de nuestra propuesta, es la respuesta, solución o conclusión, donde ya estamos, como lo vimos en la primera esquema, voy a regresarlo. Aquí tenemos, aquí está el cierre, que es la conclusión. Si ustedes ven, tenemos una pregunta o problema y luego vienen las conclusiones y luego viene y cierra y termina en la conclusión. Vamos a regresar al punto donde veníamos. Bueno, es importante que redactar un texto o hablar, las palabras deben de ser perfectamente seleccionadas. La redacción de las expresiones indicadoras dentro de la estructura lingüística de una argumentación es muy importante, pues colocar o quitar una palabra puede cambiar totalmente el sentido o significado. ¿Qué significa? Significa que cuando estamos haciendo las conclusiones, las premisas, todo lo que es la argumentación, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, la manera de decirlo o la manera de escribirlo. Hay que coordinar muy bien las premisas y unirlas con las expresiones indicadoras que ya hemos visto. Bueno, y con esto llegamos a nuestra actividad semanal número 3. Actividad semanal número 3. Elaborar una descripción escrita de los componentes de un argumento. Es importante señalar lo que ya vimos en esta sesión. El problema o pregunta, expresiones indicadoras, que también lo vimos, razones o premisas, que también lo vimos, y la respuesta, solución y conclusión. Ya las explicamos las 4, pero queremos un escrito, una descripción por escrita de estos componentes del argumento. Aquí a la derecha
habla que debemos tener Arial, portada, mandarlo por Teams, correo electrónico, WhatsApp, y en caso de problemas con el Word pueden hacerlo en cuaderno. Y es muy importante, no pasen a sus amigos el trabajo, porque eso les va a invalidar a todos los que lo presenten ese trabajo y todos lo van a tener que volver a hacer. Entonces, ¿qué significa mejor? Hagan su trabajo, envíenmelo y san punto. ¿Alguno de sus amigos tiene dudas? Explíquenle. Oye, sí, yo lo hice así, tú lo hiciste así, yo lo busqué en tal parte, yo te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro, pero no le pasen la tarea, porque si no, lo van a invalidar a ustedes también. Bueno, con esto quiero dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y estoy muy contento de esta tercera semana que ya nos estamos poniendo al corriente con todo lo que es el módulo de resolución de problemas. Nos vemos. Saludos.